Dentro de los objetivos de nuestras charlas está conocer la realidad del VIH en la región comarcal Nove Buglé, en la República de Panamá, así como conocer qué abordaje de la pandemia del VIH se ha dado en la comarca Nove Buglé, específicamente desde el punto de vista de atención fija en las clínicas de terapia antirretroviral, también la atención hospitalaria y también en el ambiente ambulatorio con clínicas móviles al rescate. Cómo hemos manejado las fallas clínicas, virológicas e inmunológicas y consolidar la importancia del manejo multidisciplinario en el alcance de las metas del programa. Un objetivo también de nuestra charla es evidenciar qué impacto ha tenido el uso de fórmulas de suplementación alimentaria en la recuperación de VIH de nuestros pacientes. Evidenciaremos también en esta plática el impacto del costo-beneficio del uso de fórmulas de suplementación alimentaria en nuestros pacientes VIH. Definiremos las variables antropométricas y serológicas para el seguimiento del paciente en falla inmunológica. Definiremos también la importancia del trabajo cruzado entre los departamentos de farmacia y laboratorio en la monitorización clínica de nuestros pacientes. Y estableceremos finalmente una hoja de ruta que nos permita el diseño de un estudio científico ante las evidencias positivamente encontradas en nuestra clínica de terapia antirretroviral de la comarca Nove Buglé. Por medio del presente, declaramos que no existe ningún conflicto de interés con los productos mencionados en la presente exposición. Recordamos que nuestra misión es reforzar el conocimiento acerca del VIH dentro de la comarca Nove Buglé, logrando la indetectabilidad de todas las personas que viven con el virus a través de la medicina occidental y también de la medicina tradicional, mejorando los años de vida en calidad, siguiendo los objetivos que nos traza la OMS, de 95% diagnóstico, 95% vinculación a la clínica y 95% de todos nuestros pacientes llevándolos a indetectables. Y tenemos la visión de lograr una comarca Nove Buglé libre de VIH. Pero es importante conocer que luego de diagnosticar nuestro primer caso en el año 2008, teníamos un total de 30 pacientes para la clínica en donde nosotros teníamos que hacernos responsables del abordaje de manera integral de todos nuestros pacientes. Por lo cual es importante conocer los determinantes de la salud para nuestros pacientes con VIH. Y aquí decidimos enfocarnos en aspectos no solamente geográficos, sino también históricos, demográficos, socioculturales y económicos. La comarca Nove Buglé está ubicada en la región occidental de Panamá. Es atravesada de oeste a este por la cordillera central de la Serranía del Tabasará, que separa dos regiones geográficas, la región atlántica o caribeña, que está cubierta en un 40% de un bosque primario y en donde los ríos son cortos y tremendamente caudalosos, lo que hace difícil el acceso a nuestra población. Y una región pacífica muy deforestada y con ríos de mayor recorrido hacia el mar. Desde el punto de vista histórico, la comarca Nove Buglé se formó en el año 1997 como resultado de las promesas de gobierno a una considerable presión política de los pueblos Nove Buglé, unidos por las amenazas de explotación de recursos naturales, sobre todo del cobre y oro en nuestra región, y la degradación ambiental a lo que eran afectadas todas sus tierras ancestrales. Desde el punto de vista demográfico, la comarca Nove Buglé es habitada por 213.800 personas, según el censo del año 2018, en un área que involucra 6.968 kilómetros cuadrados, con una densidad de población promedio de 33 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que hace muy difícil el acceso de nuestras poblaciones. Con una esperanza de vida para el hombre de 68 años y de 72 para las mujeres. Desde el punto de vista sociocultural, debemos entender que la poligamia, es decir, un hombre con varias mujeres, es común entre el pueblo Nove, ya que el número de esposas e hijos que un hombre tiene era símbolo de prestigio. Esta práctica, quizás ya no tan común,
se hace difícil porque el mantener tantas esposas y tantos hijos sin un recurso capital suficiente dificulta la convivencia familiar y hace disfuncional estos núcleos. Y desde el punto de vista económico, debemos resaltar que las fuentes económicas dentro del territorio comarcal Nove Buglé son tremendamente escasas y un pueblo tremendamente también nómada. Va hacia los territorios de cosecha del café tratando de adquirir cierta cantidad de dinero para darle mantenimiento a su familia. Todos estos condicionantes nos llevan a un abordaje de un árbol de problemas. El VIH se ve afectado no solo por la baja escolaridad, que lleva a una pobreza extrema que dificulta el acceso en transporte y, aunada a la inaccesibilidad geográfica, lleva al paciente a grandes abandonos terapéuticos, que condicionan a mayor número de hospitalizaciones y costos hospitalarios, condicionando también a mucha morbimortalidad. Pero desde otra óptica del problema, también entendemos que el Ministerio de Salud tiene un presupuesto quizás inadecuado, lo que condiciona desabastecimientos en suficientes insumos para darle frente a la situación, limitando el número de cupos y la calidad de atención que se le da a los pacientes. Todo esto aunado lleva a una mayor hospitalización, mayores costos y mayores morbimortalidad en nuestra población VIH positiva. Frente a esta realidad y describiendo los determinantes de salud, el equipo decide abordar un árbol de objetivos, en donde, mejorando la escolaridad y el ingreso económico y de subsistencia, disminuimos los costos de transporte y garantizamos que nuestros pacientes accesen a nuestras clínicas, aumentando los años de vida vividos en calidad y disminuyendo los años de vida en discapacidad, disminuyendo también las hospitalizaciones, los costos para dichas hospitalizaciones y la morbimortalidad de nuestros pacientes. Hemos logrado también abordar el problema mejorando el presupuesto, no solamente desde el Ministerio de Salud, sino a través de la autogestión y de la ayuda internacional, como la que brinda, por ejemplo, USAID y otras agencias internacionales a nuestra atención directa al paciente, mejorando la calidad y la calidez de atención y también acercando la atención a través de una estrategia móvil al rescate. Pero es importante conocer las incidencias que a lo largo de los años hemos tenido en la clínica. Vamos a evaluar no solamente el total de embarazadas con pruebas de VIH positivas, sino el total de embarazadas que da a luz niños que están en riesgo y que se convierten en niños positivos, el total de pruebas rápidas realizadas, el número de casos por año, el total de pacientes en tratamiento, el total de pacientes indetectables a lo largo del tiempo, así como el lograr en estos pacientes una indetectabilidad y convertirlos en pacientes con cargas virales indetectables, de tal forma que sean intransmisibles y disminuyan así la incidencia de nuevos casos. El total de pacientes con tuberculosis y VIH, puesto que la primera causa de morbimortalidad en nuestros pacientes es precisamente la tuberculosis, por la alta incidencia y la condición geográfica en la que viven, y el total de pacientes hospitalizados por casos VIH-Sida, y por supuesto el total de días cama que estos pacientes ocupan y las defunciones finalmente. Miren ustedes cómo el total de embarazadas a lo largo de los años ha ido en franco incremento. Por lo tanto, también el número de niños nacidos de madres positivas. Esto ha condicionado a un mayor número de niños a lo largo del tiempo, sobre todo en este año 2020, año de pandemia, en donde las familias han permanecido en casa. Nuestra meta como país es tener menos de un 5% del total de casos en niños. El total de pruebas rápidas ha sido un esfuerzo tremendo del grupo de laboratorio de nuestra región, promediando un total de 15.000 pruebas anuales. Los nuevos casos, si ustedes ven, por ejemplo, en el año 2021, ha duplicado el número de pacientes que se han diagnosticado hacia el año 2020. Y nuestros pacientes en adherencia terapéutica van en franco incremento, dada las luchas que tenemos de poder lograr nuevos diagnósticos en comunidad, en centros de salud y hacer las notificaciones asistidas a contacto, por lo que nosotros aplaudimos este esfuerzo teniendo un mayor número de pacientes captados. Quizás alguno puede pensar
que tener más casos de VIH en la comarca es malo. Realmente no, porque podemos entender que existen en Panamá aproximadamente 25.000 personas viviendo con VIH, de las cuales más o menos 10.000 todavía no sabemos dónde están. Si logramos mayores diagnósticos, logramos mayores vinculaciones y logramos mayores indetectabilidades con mayor éxito en nuestros abordajes. Así también, el número de pacientes con VIH y tuberculosis a lo largo del tiempo van en franco aumento. Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente mencionado, llama la atención que a partir del año 2018, 2019 y 2020, la incidencia de pacientes hospitalizados comienza a disminuir. Y nos preguntábamos qué hemos hecho diferente en este periodo de tiempo. Y lo relacionamos a la vigilancia directa de nuestros pacientes en carga viral indetectable e inmunológicamente acorde para tener menos posibles clínicas. Y nosotros iniciamos en el año 2018 la adquisición de productos de suplementación alimentaria, como los es el Immunex, entregado no solamente a los pacientes de ingreso hospitalario, sino también a los pacientes con CD4 menores de 200 con manejo ambulatorio. Por lo tanto, el número de días camas hospitalización también comienza a disminuir y como ustedes podrán ver a lo largo de la tabla en los diferentes años, también disminuir las mortalidades. Sin embargo, existen unas brechas que todavía no podemos resolver y es el abandono terapéutico relacionado a la economía del paciente para el acceso hacia las clínicas fijas. En esta gráfica quiero demostrar cómo a lo largo de los años también hemos incrementado el número de pacientes que ingresan a la clínica. Y llama la atención que para el año 2021 hemos podido consolidar el doble de pacientes que para el año 2020 teníamos ya captados. Esto es producto de una búsqueda intensa en comunidad y también de la vinculación de nuestros centros de salud al diagnóstico oportuno del paciente. Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente descrito, encontramos muchas dificultades en el manejo. Encontramos incidencias crecientes de VIH, encontramos muchos pacientes con falla virológica, migración constante de nuestra población, cambios políticos que involucran nuevos enfoques en la salud pública de la población con VIH, que cambian cada 5 años con el cambio de gobierno, aspectos culturales y de incidencia en el incremento, pobreza que condiciona acceso inadecuado al tratamiento y diagnóstico de nuestros pacientes. No hay que dejar de mencionar la discriminación, sobre todo de nuestros pacientes de más alto riesgo, población HSH, población de hombre que tiene sexo con hombre, población transgénero y población que se dedica al comercio sexual. La falta de tolerancia y el temor a la muerte de esta población lo condiciona a menos acceso también al servicio que ofertamos. Niveles socioeconómicos, como los descritos anteriormente en los determinantes de salud, pobre enfoque preventivo en la salud pública de Panamá, que eso hay que mencionarlo, desnutrición asociada a la falla clínica e inmunológica. Nuestra población no es una población que come los 3 golpes de comida, desayuno, almuerzo y cena, a la cual estamos acostumbrados, y si lo ingiere, generalmente es para saciar el hambre y no con la suplementación y complementación adecuada, situación que yo sé que va a describir más adelante de manera más adecuada nuestra nutricionista. Ya hemos descrito también la dispersión poblacional, que es una dificultad grande que tenemos en el manejo. Hay comunidades que requieren de por lo menos 2 a 3 días de acceso. Y sistemas de atención de salud que son simultáneos, con falta de flujo adecuado de la información de un sistema a otro y que dificulta también el manejo de datos. Para esto y para vencer estas dificultades, nuestra clínica y nuestro equipo se ha trazado 2 aspectos de estrategia. El primero es una propuesta de gestión de salud que denominamos Atención Integral Periférica y Hospitalaria del Paciente con VIH-Sida al Rescate, que es una estrategia para enfrentar el VIH de la comarca Nove Buglé, que involucra clínicas fijas, clínicas hospitalarias para los pacientes que requieren la atención de su etapa SIDA,
pero también la asistencia ambulatoria a través de una clínica móvil al rescate. Y estas estrategias están enfocadas precisamente en las fallas, que pueden ser las fallas clínicas, las fallas inmunológicas y las fallas virológicas, definiendo la falla clínica como paciente en el cual se presenta alguna patología de infección oportunista, siendo las más frecuentes en la comarca Nove Buglé la tuberculosis, la histoplasmosis, la toxoplasmosis, la gastroenteritis y la criptococosis. Y el enfoque que definitivamente ha sido efectivo es el enfoque de carácter comunitario, más o menos simulando la atención kibutz que dan algunas otras latitudes, como por ejemplo la israelí, en donde todos participan en la resolución de sus problemas de salud. En nuestro enfoque de la comarca Nove Buglé, cobran interés los promotores de tuberculosis y VIH que tenemos a lo largo del territorio comarcal, las reuniones de coordinación interregional que generalmente realizamos cada 2 meses con equipos de provincias cercanas en nuestro país, para los vecinos países. La comarca Nove Buglé colinda con las provincias que son Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, y tenemos estrechos lazos con ellos de atención y fortalecemos los conocimientos de los equipos locales de salud en la toma de decisiones para el manejo VIH-tuberculosis. Es decir, nuestros centros de salud se convierten en nuestros principales aliados, no solamente en el diagnóstico, sino también en el manejo directo y en la entrega de medicamentos, sobre todo en este tiempo de pandemia en donde no nos podíamos desplazar por el confinamiento. Debemos recordar que nuestros pacientes VIH positivos se convierten en el primer grupo de pacientes para el diagnóstico específico por GeneXpert TBRR resistencia a rifampicina, asociado a otro grupo de pacientes como lo son los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes privados de libertad, trabajadores de la salud, pacientes que siendo BK negativos a lo largo de la historia clínica sugieren tuberculosis y se le ha realizado 2, 3, 4 pruebas de BK y no resultan positivos. Al realizar la prueba GeneXpert TBRR nos damos cuenta que el paciente tiene presencia de Mycobacterium tuberculosis y alguno de ellos también resistencia a la rifampicina o en algunos casos presencia a través de cultivo de Mycobacterium de carácter atípico. Y también hemos incluido en este grupo de pacientes aquellas embarazadas que tosen por más de 15 días, sin dejar de descartar en ellas la presencia de tuberculosis. Es común el llegar una embarazada positiva por VIH con estos cuadros y son candidatas inmediatamente a este tipo de prueba. Esta prueba de GeneXpert TBRR nos permite con el mismo equipo realizar las cargas virales y también en algunas otras latitudes realizar también la prueba de SARS-CoV-2 para diagnosticar la COVID-19. Es importante señalar que en nuestro nivel de atención, los pacientes que presentan estas 7 condiciones son referidos inmediatamente a infectología, porque sé que me pueden estar escuchando algunos infectólogos, y a través de nuestra historia hemos definido 7 condiciones que son de traslado inmediato. Estos son pacientes con hemoglobinas menores de 7, transaminasas mayores 5 veces sus niveles normales, fallas renales con creatininas por arriba de 3, inestabilidad hemodinámica con presiones arteriales menores a 90-60, distrés respiratorio severo, no solamente por las infecciones del tracto respiratorio, la presencia de tuberculosis, sino también ahora en estas condiciones la presencia de la COVID-19. El deterioro neurológico, que puede estar asociado a la presencia de criptococos, histoplasma y toxoplasmosis cerebral, y la pancitopenia en nuestros pacientes, que por supuesto está relacionada a la presencia de histoplasma capsulatum muy frecuente en nuestro territorio comarcal. El enfoque del manejo de cuidados paliativos no se puede dejar a un lado. Nuestros pacientes con CD4 menores a 100 células, los de carga viral mayor a 100.000 copias, estos pacientes que presentan escalas Karnofsky menores a 50 y que no pueden desenvolverse normalmente en su comunidad, y albúminas menores de 3, son pacientes que se visitan rutinariamente,
para darle no solamente el soporte económico, sino también el soporte psicológico y de trabajo social a lo largo del territorio comarcal, entregando en este periodo de pandemia bolsas de alimentos especiales para estos pacientes. Aterrizando un poco el tema en el abordaje y el enfoque de las fallas, podemos ver que a lo largo de nuestros 3 años en donde hemos estado dando suplementación alimentaria especial, el número de fallas clínicas ha aumentado de 10 a 23 a 38 en el año 2020. Por supuesto que asociado al aumento del número de pacientes que se está atendiendo. La falla virológica ha estado manteniéndose alrededor de 200 a 300 pacientes a lo largo del tiempo. Sin embargo, hemos visto que luego de la compra de la suplementación alimentaria que se ofrece a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio, es evidente la disminución de la falla inmunológica. Es decir, estamos logrando que nuestros pacientes aumenten su CD4 en una manera mucho más rápida que solamente ofertando los medicamentos de terapia antirretroviral. Y eso es lo que venimos a evaluar, a través de la experiencia administrativa y de costo-beneficio que nos presentará el licenciado Edwin Sandoval, que es el jefe de presupuesto de nuestro hospital. Muchísimas gracias, doctor Gantes, y a todos los ponentes participantes, todo su equipo de trabajo por la excelente labor que nos están mostrando. Y en efecto, la siguiente ponencia está a cargo del licenciado Edwin Sandoval, licenciado en Economía en Apertura de Mercados Internacionales, Universidad de Panamá, jefe del Departamento de Presupuesto del Hospital Regional de Oriente, Chiricano, doctor Francisco Pérez, San Félix, Chiriquí. Muy buenas tardes. Como bien me presentaron, mi nombre es Edwin Sandoval y estoy a cargo del Departamento de Presupuesto del Hospital del Oriente Chiricano, doctor Francisco Pérez, ubicado en el área de San Félix. Desde el año 2011, el hospital pasa a ser parte de las instalaciones de la comarca Nove Buglé, en donde nos encontramos inmediatamente con la situación que ya planteó el doctor Gantes en cuanto a la situación del manejo de VIH. En nuestro hospital no existía una sala de aislamiento para el manejo de pacientes con VIH y tuberculosis, por lo cual no se contemplaba dentro de las instancias presupuestarias las necesidades que requería este tipo de pacientes. Nosotros queremos evidenciar la experiencia desde el punto de vista presupuestario administrativo que hemos tenido con relación al manejo de los pacientes en común trabajo con la clínica de terapia antirretroviral. Inicialmente, nuestro manejo presupuestario era manual, es decir, todos los trámites se realizaban por el equipo administrativo, lo cual nos permitía accesar directamente a la suplementación alimentaria de los pacientes hospitalizados a través de los objetos de gastos ya existentes. En ese momento, en el 2018, inicio del 2018, utilizábamos la partida u objeto de gasto 201, el cual nos permitía englobar todo lo que tenía que ver con los alimentos para consumo humano. Entre ellos estaban las fórmulas nutricionales para los pacientes. Es desde el 2018 en donde se da la implementación de un nuevo sistema de registro de trámites de las compras del Estado, conocido como ISMO para nosotros, en donde se da un replanteamiento de la distribución del presupuesto, reclasificando las fórmulas nutricionales en otro objeto de gasto 244, que corresponde a los productos medicinales y farmacéuticos. En este momento nos percatamos de que las necesidades presupuestarias que tenía la sala de aislamiento no estaban contempladas dentro de los planes de compras para este objeto de gasto, por lo que en un trabajo
que se realizó con el apoyo del Departamento de Nutrición y la Clínica TAR, comenzamos a hacer la investigación del requerimiento financiero para poder suplementar la alimentación de nuestros pacientes. A partir del 2018, las asignaciones a este objeto de gasto 244 se encontraban centralizadas, es decir, estaban a cargo de la Dirección de Medicamentos y Suministros Médicos, hoy a cargo de la licenciada Sila Samaniego. En ese entonces, nos reunimos con la Dirección de Finanzas y con el Departamento de Medicamentos para poder establecer las necesidades financieras para este objeto de gasto, específicamente con respecto a la suplementación nutricional. Como todas las compras de dichos objetos de gasto estaban manejadas por el nivel central, se hacían compras globales con el propósito de abaratar costos. Sin embargo, el Hospital de San Félix, en ese entonces, logramos demostrar la necesidad y la capacidad que teníamos para ejecutar los fondos directamente desde nuestra instalación, logrando que se nos asignara un presupuesto o se nos liberara una partida que nos permitiera hacer compras menores que para el manejo de la región de salud era aproximadamente de 50.000 balboas. Para ello se hizo necesario realizar un trabajo de investigación y levantar los informes que reflejaran el nivel de ocupación del hospital en la sala de aislamiento, estableciendo la recuperación de los pacientes vinculados a las necesidades nutricionales y el manejo de medicamentos que requerían estos pacientes. Como podemos ver en esta lámina, en el cuadro se evidencia el efecto numérico en el número de pacientes hospitalizados por año. En el 2017 era de 184, en el 2018 en franco crecimiento era 206 pacientes en el manejo en la sala de aislamiento del hospital, y es entonces cuando se da la primera donación y manejo de la suplementación nutricional, en el caso específico Immunex, y podemos observar inmediatamente se refleja una disminución evidente en el número de pacientes hospitalizados, lo cual nos permitió sustentar ante la Dirección de Finanzas y la Dirección de Productos Farmacéuticos la efectividad que estábamos encontrando en el manejo de los pacientes suplementados, por lo cual nos permitió entonces el manejo desde el hospital de las partidas presupuestarias necesarias para poder nosotros hacer las compras directas tanto de medicamentos como de los suplementos nutricionales. Como podemos ver, en el año 2019 se evidencia una disminución en el número de pacientes hospitalizados en la sala de aislamiento de menos un 33%, que se hace mucho más evidente durante el periodo que inicia el manejo de la pandemia en nuestro país en el 2020, que se reduce hasta un 42%. Esto que deja en claro el manejo efectivo que se está dando de la suplementación tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. A través de este análisis logramos la asignación primeramente de 100.000 balboas en el objeto de gasto 244, con lo cual se nos permitió realizar la adquisición de suplementos nutricionales y fórmulas reforzadas para nuestros pacientes, mediante un acuerdo con los departamentos de finanzas y de farmacia. Logramos establecer un porcentaje de la asignación presupuestaria para destinarla a la adquisición de suplementos nutricionales. Es importante señalar que en este momento no solo bastó el que mediaran las notas necesarias y en la presentación de los informes, sino mantener una constante
comunicación y reuniones con los directores de las direcciones de finanzas y de medicamentos y suplementos medicinales para evidenciar los resultados que estábamos obteniendo con los pacientes, que más adelante la licenciada Varela, nuestra nutricionista, podrá explicar con mayor detalle. Hemos observado que con el manejo ambulatorio y suplementación de los pacientes se ha reducido hasta un 50% los días de estancia de los pacientes hospitalizados en el área de aislamiento y manejo de pacientes con VIH y tuberculosis. En el año 2018 era de 7 días por paciente, con un promedio de 286,27 en gasto por estancia de paciente. Para el 2019 eran 2.612, tomando en consideración el arrastre que traíamos desde el 2018 con pacientes que estaban en abandono y pacientes que no habían sido ubicados. Para el 2020 podemos observar que con el manejo ambulatorio de los pacientes, la suplementación nutricional intrahospitalaria y la suplementación ambulatoria, logramos reducir ese número de días hospitalización a 4, es decir, el 50% de los días de hospitalización durante el año 2019. Lo mismo se evidencia que se mantiene para el año 2021 en lo que va del primer semestre y parte del segundo semestre de este año, se mantiene y la reducción en los gastos de manejo de pacientes hospitalizados se reduce aún más, llevando a 979,83 el gasto por pacientes hospitalizados. Cabe señalar que basados en toda la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista administrativo, desde el manejo presupuestario, hemos evidenciado no solamente ante la dirección regional, ante la dirección del hospital, sino que también ante las autoridades a nivel nacional, tanto de la Dirección de Productos Medicinales como de la Dirección de Finanzas, la eficacia en el manejo que se está dando de los pacientes con VIH en la Clínica TAR, en conjunto con el Departamento de Nutrición y los demás departamentos que están involucrados en el manejo de los pacientes hospitalizados y ambulatorios. Esto nos ha permitido que en los últimos 2 años se nos haya liberado casi que la totalidad de las partidas asignadas al objeto de gasto 244, permitiéndonos asignar mayores recursos a la suplementación nutricional, tanto de los pacientes que están en áreas de hospitalización como los pacientes que se manejan de manera ambulatoria. Lo cual, desde mi óptica como jefe de presupuesto, tendría que calificar exitosa, ¿no?, la estrategia que hemos estado planteando. Muchas gracias. Licenciado Sandoval, muchísimas gracias por su excelente ponencia, por la data objetiva que nos ha mostrado y en efecto uno de los aspectos más importantes es que es Latinoamérica dejando huella y publicando la información. Realmente muy complacidos con la información que acabamos de ver y sigue la licenciada Yarlén Varela, licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con maestría en Gerencia de Hospitales de la Universidad del Istmo, jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Regional del Oriente Chiricano, Región de Salud, comarca Nahuatl. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas noches para todos. Sin antes continuar, deseo felicitar a todos mis colegas a nivel de Latinoamérica, porque ya que hoy se conmemora el Día del Nutricionista a nivel de Latinoamérica. Bien, iniciaremos con lo que es el manejo de la terapia médico-nutricional en el paciente VIH positivo en la comarca Nove Buglé. Bien, como me presentaron, soy la nutricionista del hospital.
Nuestro hospital es un hospital de segundo nivel, se categoriza como un hospital rural, que gracias al equipo multidisciplinario hemos llevado a cabo una estrategia para lo que es el manejo del paciente VIH positivo en lo que es la sala de aislamiento, y vamos a abordar en este espacio diferentes temas, como son los objetivos de nuestro planteamiento en lo que es la parte de nutrición, una leve introducción, lo que son los antecedentes que nos han llevado pues, a cambiar las cosas y hacerlas un poquito diferente, ya como mencionamos, ha sido de forma integral el abordaje, y hemos implementado el uso de un suplemento nutricional hiperproteico e hipercalórico, que le llamamos pues nuestro producto estrella, que ha sido el que ha mejorado enormemente el manejo pues, de nuestros pacientes VIH positivos que están en desgaste. También les hablaré acerca de la evaluación nutricional de estos pacientes y un pequeño caso clínico. Bien, los objetivos que nos hemos planteado es identificar la cantidad suficiente de macro y micronutrientes en los pacientes con VIH, prevenir, reducir y detectar tempranamente los problemas nutricionales relacionados a la infección del paciente VIH-Sida y mejorar lo que es la calidad de vida de este paciente para que él pueda reincorporarse, ¿verdad?, a la sociedad. A manera de introducción, lo que es la patogenia de la pérdida de peso en los pacientes con infección de VIH es multifactorial y es el pan nuestro de cada día en nuestros pacientes en la comarca. Es fundamental no solo el diagnóstico etiológico para instaurar el tratamiento adecuado, sino que además este sea lo más temprano posible para actuar rápidamente y así evitar las consecuencias clínicas más graves. En lo que es la etapa del paciente antes de lo que es el tratamiento antirretroviral, ellos nos llegan con una referencia de que han tenido pérdida de peso mayor a un 10% en los últimos meses de forma involuntaria, y también nos mencionan que se acompaña habitualmente por fiebres, diarreas y anorexia. En la actualidad, la situación ha cambiado, pero aún existen múltiples mecanismos por lo que tanto la enfermedad como el tratamiento pueden contribuir a la pérdida involuntaria de peso y a la disminución de la producción de la energía. También ocurren cambios en el metabolismo, un aumento en las necesidades energéticas, malabsorción intestinal, frecuentemente las diarreas persistentes, una reducción en la ingesta calórico-proteica y a nivel secundario la ansiedad o depresión que presentan nuestros pacientes VIH positivos recién diagnosticados. En los pacientes con la terapia antirretroviral es muy frecuente la pérdida de peso producida por el wasting o por alteraciones del metabolismo. Puede ser difícil de diferenciar de lo que es la lipodistrofia, sobre todo lo que es la lipoatrofia, o la pérdida de peso por falta de ingesta asociada al riesgo socioeconómico en nuestra población, que es evidente. Como les mencioné, es un área rural, pues lo que es la comarca Nove-Bruglé, y como se ha mencionado en los antecedentes por mis compañeros. Es fundamental vigilar pues lo que es el peso de estos pacientes, valorar el estado nutricional y conocer perfectamente las características en los cambios de la composición corporal para actuar lo más rápidamente posible y evitar problemas mayores. Bien, ahora sí vamos a empezar, como quien dice, a hablar, a entrar al tema realmente de lo que es nuestra comarca. Para el año 2018 iniciamos con donaciones de este insumo, pues iniciamos con unas donaciones que se nos proporcionó de la Casa Victus, y en ese tiempo teníamos un total de 606 pacientes, de los cuales 462 presentaban falla inmunológica, pero no es para el año 2019 hasta que se logró hacer la primera compra de este suplemento tan valioso. Iniciamos pues evidenciando lo que es la mejoría de estos pacientes a nivel inmunológico. Nuestros pacientes empezaron a mejorar, podemos ver en el 2019, teníamos un total de 747 pacientes, de estos 104 presentaron falla inmunológica, pero en el año 2020 iniciamos la captación sistemática. Como les mencioné, hicimos algo diferente. Lo que logramos en este periodo 2020 de 795 pacientes,
De ellos, 62 pacientes presentaron un linfocito CD4 por debajo de 200 y 51 pacientes con un CD4 de menor de 350. Para el año 2020 iniciamos la captación sistemática de pacientes a nivel de centros de salud en el 2021 y para el año 2021, en el primer semestre, de lo que abarca pues enero hasta junio, teníamos un total de 874 pacientes, de los cuales 117 eran pacientes nuevos, y podemos evidenciar que hubo un cambio significativo, ya que de estos pacientes, 246 hombres presentaron condiciones óptimas y 149 mujeres. En estado indetectable y con buena inmunidad, 395 pacientes. Podemos entonces concluir en este tipo de antecedente que la repercusión pues, del uso del Immunex ha mejorado en lo que es el CD4 de nuestros pacientes. Hemos logrado entonces aumentar la captación de nuestros pacientes y mejorar pues, su calidad de vida. En cuanto a lo que es la evaluación del estado nutricional, nos valemos por 3 pilares, que es la historia social. En este caso, tenemos el apoyo de la trabajadora social que ve estos casos y nos refiere también muchas veces, muchos de ellos. En el caso de la valoración global subjetiva, pues tenemos un screening que nos interesa conocer pues, el estado nutricional del paciente en los últimos meses, si ha tenido pérdida de peso, si ha cambiado su dieta y más adelante vamos a estar viendo cómo es el cribado. Y en cuanto a los valores de antropometría, pues también vamos a comentar más acerca de estos indicadores. En el caso de la trabajadora social, pues como le dijimos al inicio, es muy importante el uso del personal multidisciplinario para abordar estos pacientes y que el éxito de la terapia pues sea mucho más acogido. Acá podemos observar el screening que nosotros utilizamos al momento de evaluar al paciente, que básicamente son 6 preguntas. El primero es preguntarle al paciente si ha perdido peso de forma significativa, de forma involuntaria, en los últimos 6 meses o en las últimas 2 semanas, ¿sí? La mayoría de ellos nos refieren que sí han perdido peso en las últimas semanas. En la pregunta número 2, si ha existido cambios a nivel de su ingesta o su dieta, si, por ejemplo, su dieta es sólida o es una dieta líquida, cuál es la que está tolerando actualmente, o si ha presentado ayunos prolongados en las últimas semanas. Si consume suplementos, si la respuesta pues, es sí, le incluimos, pues, le vamos a identificar qué tipo de suplemento y preguntar también acerca de lo que es la capacidad funcional, ya que cuando el paciente llega con desgaste muchas veces no se puede valer por sí mismo y depende de un familiar o alguien que lo pueda pues, colaborar al realizar sus actividades diarias. Y es aquí donde nosotros entonces vamos a intervenir con este paciente, porque es un paciente que evidentemente está en desgaste y necesita un aporte mayor, ya que su dieta no lo está cubriendo y tenemos que suplementarlo. Además, como les mencioné al inicio, nosotros llevamos a cabo todo lo que son los indicadores del peso actual, lo que es la talla, nos va a interesar el IMC, el peso habitual, si ha perdido peso involuntariamente en los últimos meses, le vamos a tomar medidas de circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, si ha existido un porcentaje de cambio de peso, si además de estos indicadores el paciente presenta una enfermedad aguda o patogenia diferente a lo que es el VIH o asociado puede ser también una TBC o una histoplasmosis o una gastroenteritis. Todo eso nos interesa conocer al paciente. Y también si tiene algún tipo de falla renal o hepática, ya que el producto que utilizamos pues no lo podemos utilizar en el paciente con falla hepática. Bien. En el caso de las alteraciones metabólicas y morfológicas del paciente con VIH, este es el pan nuestro de cada día de nuestra comarca. Nuestros pacientes llegan no solo con desnutrición, sino también ellos presentan lo que es el wasting y la lipoatrofia.
El principal diagnóstico diferencial entre el wasting se define como pérdida de grasa periférica en miembros superiores e inferiores. También se presenta en lo que es el rostro. La pérdida es asimétrica y no necesariamente se va a asociar a lo que es la pérdida de peso y no está relacionado con malnutrición calórica proteica. En el paciente se pueden observar ambas, ¿sí? Tenemos pacientes, en la mayoría que nos llegan, puede ser por abandono o puede ser por el hecho de que hay la inseguridad alimentaria, en la comarca pues es muy alta porque no hay áreas de empleo y demás, y ellos nada más van a consumir lo que ellos cultivan, que básicamente son raíces, son almidones, son carbohidratos que en realidad son bajos en proteína y por el hecho de la enfermedad propiamente, pues ellos van a tener un síndrome de desgaste. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento nutricional, nosotros nos vamos a centrar en las necesidades de energía de cada individuo, pues van a variar dependiendo de la etapa de la enfermedad en que se encuentran, pero para lo que es el cálculo calórico nos vamos a valer por lo que es el Harris-Benedict, más el factor de actividad y el factor de estrés condicionado por la enfermedad, ¿sí? Pero básicamente el paciente VIH positivo necesita un 5% a un 17% extra de un paciente que no tenga esta enfermedad, ¿sí? En el caso del paciente VIH positivo que sea en etapa crítica, pues nos vamos a valer por lo que son las guías ASPEN y ESPEN, pero en nuestro hospital no vemos el paciente crítico, lo derivamos a un hospital de mayor complejidad. En cuanto a lo que es la proteína, nosotros nos guiamos por lo que es las guías recomendadas pues, de ASPEN, que se sugiere que el aporte de proteína sea de 1.2 hasta 2.0 gramos de proteína por kilo de peso por día. Para el paciente crítico, pues nos valemos por las guías ASPEN y considerando la presencia de obesidad o no, si el IMC del paciente está por arriba de 30, va a ser de 1.2 a 2.0 gramos de proteína por kilo de peso por día, y si el paciente está en obesidad mórbida, que son muy pocos los que tenemos, pero el porcentaje de proteína va a estar en 2.5 gramos por kilo de peso por día. En cuanto a lo que son los macronutrientes de forma general, se recomienda un aporte del 20 al 35% de lípidos o grasas y de 45 a 65% de forma de hidratos de carbono, de los cuales 14 gramos se recomiendan que sean de fibra. En el caso de las proteínas, pues de forma general debería representar un 10 a un 35% de proteína. Pero como les mencioné al inicio, nuestros pacientes por su ingesta diaria, lo que tienen accesibilidad, no van a cumplir con estos requerimientos, y es aquí donde los suplementamos y utilizamos un suplemento hiperproteico e hipercalórico enriquecido con vitaminas y minerales omega 3, y es aquí donde vamos a enfocar entonces la intervención pues, de cómo lo hemos logrado con nuestros pacientes. La mejoría pues en cuanto al estado nutricional. Ahora un pequeño caso clínico para mostrarles, pues, evidenciarles lo que hemos logrado con estos pacientes. Acá tenemos un paciente masculino de 16 años de edad, mide 1,59 y procede de la comarca Nove Buglé, es el hijo número 6 en su hogar, sus padres actualmente están desempleados y consumen solo alimentos que logran cultivar en sus terrenos, básicamente a base de carbohidratos. Refiere cuadros de diarreas, disminución del apetito, fiebre y pérdida de peso involuntaria en los últimos 6 meses. En el año 2018 fue su primera cita para el mes de mayo. Él llegó con un peso de 45 kilos. Para el mes de octubre se le realizó su CD4 y estaba en 193. Sí, este paciente pues estaba evidentemente en desgaste,
ya que él no estaba recibiendo el tratamiento en ese momento. Cuando lo captamos a él, nosotros decidimos hacer algo diferente con los demás. No nada más nos valimos por darle bolsas de comida o por darle cereal nutritivo que también se le aporta a estos pacientes. Lo que hicimos diferente fue iniciar la terapia médico-nutricional con el Immunex. Y pudimos observar que para el año 2021 ya sus linfocitos CD4 habían mejorado. Y al igual que su estado nutricional, el paciente aumentó de peso. Bien, acá podemos entonces también ubicar que los triglicéridos cuando él llegó pues estaban elevados y se les dieron las debidas recomendaciones a nivel de lo que es su dieta para que mejorara algunas cositas y bueno, se logró disminuir también sus triglicéridos. En cuanto a lo que es la carga viral, pues definitivamente podemos decir que el Immunex no tiene cambios significativos en lo que es la carga viral, más sin embargo mejora el CD4 del paciente VIH positivo y también ayuda a recuperar su estado nutricional a nivel de peso. Bien, en esta gráfica podemos observar la tendencia, ¿verdad?, de lo que es el peso del paciente en el tiempo. Mejoró, ¿verdad?, aumentó de peso. Se puede observar que existe mejoría a nivel de lo que es el aumento de peso y disminuyó lo que es el cuadro de desgaste del paciente. Bien, en cuanto a lo que es el recuento del linfocito CD4, pues también mejoró, como les mencioné, el paciente logró pues llegar a sus niveles óptimos, aún falta mucho, ¿verdad? Pero el paciente para como cuando llegó, pues tiene recuperación en este periodo de tiempo que lo evaluamos. Y la relación en cuanto a CD4 versus el peso, pues existe relación en la recuperación del peso del paciente que utiliza Immunex Plus, ya que mejora la condición del desgaste y recupera los niveles de CD4, favoreciendo lo que es la recuperación en lo que es la nutrición, iniciando en la ganancia de peso y disminuyendo los riesgos de infecciones oportunistas y otras afectaciones digestivas asociadas a lo que es el VIH. ¿Por qué utilizar este suplemento? Porque mejora las alteraciones gastrointestinales de nuestros pacientes VIH positivos. Además, evita las complicaciones metabólicas, disminuye la sarcopenia, ya que el paciente poco a poco va aumentando masa muscular y disminuye las infecciones oportunistas presentadas en este paciente. Muchísimas gracias, licenciada Varela, por su participación, por la excelente ponencia, la labor que están realizando incluso desde edades tan tempranas con resultados tan determinantes como el que usted acaba de mostrar. La siguiente ponencia va a estar a cargo de la licenciada Alexandra Lewis, farmacéutica, específicamente en el área de terapia antirretroviral y tuberculosis. Está en el manejo del área clínica de la terapia antirretroviral desde el 2009, con una maestría en docencia superior. Muy buenas noches a todos. Soy la licenciada Alexandra Lewis, farmacéutica de la Clínica Norte y Sur, y también encargada del programa de tuberculosis en la región Nuevo Uglé. Quiero empezar hablando sobre, en el área de farmacia, que debe ser un tema muy relevante, en lo que es la adherencia al paciente, lo cual, ¿cómo iniciar un tratamiento en una problemática tan grande como el que es el VIH? En un tratamiento en el cual normalmente no estamos acostumbrados a tomar un medicamento todos los días. Para mí es muy importante hablarles sobre adherencia porque el paciente, vamos a verle resultados al paciente cuando practicamos la adherencia. La adherencia de un paciente es apegarse al plan de tratamiento, que esto es lo más importante. Si una persona con VIH omite una dosis o deja de tomarse su medicamento, el virus podía hacerse resistente a los medicamentos. Esto puede dificultar o imposibilitar el tratamiento del VIH. Cuando hablo de adherencia, el paciente debe tener mucho apoyo familiar, apoyo emocional para enfrentarse a lo que es la toma
del medicamento en forma diaria. Cuando hablo de adherencia, también tengo que hablar sobre que no solo tomándose el medicamento el paciente va a mejorar, el paciente tiene otras condiciones que debemos tener en cuenta para poder que el medicamento funcione y para poder que esas defensas se eleven, porque no solo tomando el medicamento es directamente proporcional a las defensas altas. Las defensas dependen de muchas cosas. Las defensas dependen del estrés, dependen de la alimentación y ustedes como profesionales de la salud sabemos que si tomamos el medicamento y no descansamos, no comemos bien, es por gusto la toma del medicamento. Voy a mencionar los esquemas utilizados en la clínica, los cuales son el tenofovir, la amibudina y dolutegravir, muy conocido como la crictega, el tenofovir, entricitabina y efavirenz, el que utilizábamos desde el inicio, que es conocido como la tripla. Actualmente tenemos el darunavir, ritonavir y dolutegravir. Y como tuvimos desabastecimiento en el dolutegravir, por recomendaciones de infectología, colocamos el convivir más dolutegravir y ritonavir. Tenemos abacavir, maraviroc, sidobudina, lamivudina, que es el convivir, más el efavirenz, sidobudina, lamivudina y caletra líquida para nuestros niños, tenofovir, lamivudina y ritonavir como esquemas especiales. El Ministerio de Salud ha hecho un gran esfuerzo actualmente. Antes se hacía el esfuerzo, pero no había el presupuesto. Para mejorar la adherencia, antes se entregaba por lo menos solamente un frasco al mes. El frasco viene preparado para 30 tabletas y que es un mes. Pero no veíamos esa relevancia en lo que es la adherencia. Muchos pacientes faltaban, porque sabemos que estamos tratando con una población de una economía muy baja. Asimismo, se elevaba su carga viral, bajaban sus defensas y todas aquellas situaciones de las enfermedades que venían por las cargas virales altas. Actualmente se están entregando de 2 a 3 frascos para los pacientes. Van a depender de la indetectabilidad que tenga cada uno y de la mejora física de los pacientes. En la Clínica Norte, normalmente igual 2 a 3 meses, ha mejorado mucho también la adherencia porque sabemos que esos pacientes vienen de costa, en donde el pasaje es muchísimo más caro que el que está en tierra. Y cuando le hablo de una mejoría grande, es bastante significativa. Hablemos sobre los efectos adversos de los antirretrovirales y las recomendaciones que se le da a cada paciente al momento de ingresar. La muy mencionada lipodistrofia por la licenciada de nutrición, en donde es una afección que hace que las personas pierdan o adquieran grasa en ciertas partes del cuerpo. Los antirretrovirales que causan la lipodistrofia, podemos mencionar a los inhibidores de la tranquilidasa inversa análogos nucleósidos, los cuales son el abacavir, la sidobudina, la amibudina, entricitabina y tenofovir. Los inhibidores de la proteasa, como el darunavir, liponavir y ritonavir. ¿Qué recomendaciones se le da al paciente? Hacer ejercicio. Hablamos de grasa, tenemos que hacer ejercicio. Claro que también existen otros métodos quirúrgicos, pero es algo difícil en los pacientes. Podemos mencionar la pérdida de peso. Estos son causados por el abacavir y la sidobudina y se recomienda comer varias comidas al día en lugar de 3 comidas normales y tomar batidos como suplemento para los pacientes que puedan, porque no se da normalmente. La diarrea. Este es un efecto en cuanto a pérdida de electrolitos, degradación de un paciente que normalmente no tiene VIH. Una diarrea de 2-3 días debilita a cualquiera. Y más teniendo una patología como la que estamos hablando, es bastante difícil compensar a estos pacientes. Normalmente terminan hospitalizados. En estos medicamentos causados que
que causan diarrea, tenemos a los inhibidores de la proteasa como el darunavir y el maraviroc. Recomendaciones: comer alimentos grasosos, no comer alimentos grasosos ni picantes o lácteos. Fatiga o cansancio, causados por la acidobudina y el efavirenz. Se recomienda hacer ejercicio, comer alimentos nutritivos, evitar el alcohol. Claro, el alcohol recomendado en cualquier terapia, que no deben consumir alcohol ni ningún otro tipo de vicio. Niveles de colesterol y triglicéridos más altos de lo normal son los efavirenz y ritonavir, lopinavir, conocido como caletros, que son los que estamos utilizando ahorita en la clínica. Se recomienda evitar fumar, hacer más ejercicios y reducir la grasa en la dieta. Ok, hablemos sobre un padecimiento que es prácticamente el que nos tiene aquí, que sería para los pacientes que tienen anemias y defensas bajas. Ya mencioné qué cosas disminuyen tus defensas normales. Y este padecimiento para mí es muy importante porque muchos pacientes, tengo desde 2009 trabajando en la clínica y puedo ver en sus resultados, porque la adherencia la podemos medir en la asistencia del paciente a la clínica, la podemos medir también con lo que son las cargas virales y las defensas, en los resultados de laboratorios que se emiten de cada 4 a 5 meses en nuestros pacientes, ahí donde nos vemos los triglicéridos, el colesterol, también lo que es la hemoglobina y los ingresos que se le hacen acá a la licenciada a lo que es el hospital. La infección por VIH puede causar anemia, también puede hacerlo varias enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, además de los medicamentos usados para tratar el VIH. El paciente tiene que pelear contra las defensas, contra su alimentación, contra el medicamento, para poder ver cómo surgir. Pero debo mencionar que la falta de una adecuada alimentación no ayuda a mejorar las defensas del cuerpo de nuestros pacientes y de cualquier persona con defensas bajas. En la experiencia en clínica y en la constante cercanía con los pacientes, los datos de clínica, como la carga viral y defensas, es fácil ver que las cargas virales bajan, pero la alimentación de nuestros pacientes no ayudan a mejorar sus defensas, ya mencionado. Actualmente, hemos comenzado a utilizar la mezcla de 3 medicamentos, como lo son el Bictegravir, que es un inhibidor de la transferencia de la cadena de integrasa, más entricitabina, y el tenofovir alafenamida, que es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa. ¿Para qué? Todo esto aprobado por infectología, para así mejorar las condiciones de este tipo de paciente en cuanto a su efecto en los riñones y con el uso de las terapias anteriores, ya mencionado los efectos adversos, y al desgaste óseo que puedan tener nuestros pacientes mayores de 50 años. Tengo que decir que la asesoría brindada por todo el equipo, porque esto es como una cadena, comienzas de un lado y termina en el otro, y también incluimos a presupuesto para que ellos vean todo lo que se hace en cuanto a su terapia. Es una cadena porque si un eslabón no funciona, el último no llega a su fin, que es entregar el medicamento y que lo que es la alimentación del paciente sea exitosa. Puedo mencionar aquí que tenemos niños en terapia, que para mí es algo bastante preocupante. En cuanto a las mujeres embarazadas, los niños están ingresando. A comparación del año pasado, este año han aumentado el número de niños, y hemos creado para las mujeres embarazadas en los lugares, en los centros de salud, los que son las cajas rojas. Las cajas rojas contienen AZT intravenoso, lamivudina líquida
y sidobudina líquida para los niños al momento del parto. Tenemos leche en esas cajas, tenemos Acristega. ¿Dónde se activa la caja roja? La caja roja se activa cuando en aquel centro de salud llegue una paciente que sea VIH positiva, porque la caja roja también tiene 2 pruebas de VIH rápida, en donde se detecte que la paciente sea VIH positiva, activar en el momento del parto de ella los medicamentos que se van a utilizar, para así evitar en el mayor grado posible que el niño salga infectado. En esta idea, creada por el doctor César Gante, debemos seguirla, debemos hacer como ministerio todo lo posible para que esos esfuerzos se den, porque yo creo que sería por gusto todo lo que hacemos, equipo de presupuesto, nutrición, los laboratorios al día, si a la hora de la hora no ejercemos y no tenemos esa voluntad de ayudar a nuestros pacientes de VIH. Muchas gracias. Licenciada Lewis, muchísimas gracias por su ponencia. Y como bien lo mencionaba, cuando uno de los eslabones falla, este resultado final no es posible observarlo. Y creo que en esto ustedes han hecho una labor impecable, es parte de lo que están mostrando en sus presentaciones. Han hecho un trabajo multidisciplinario increíble y creo que la mayor satisfacción que les puede quedar a ustedes como profesionales es la huella que están marcando definitivamente en el país y la oportunidad que hoy nos han brindado de poder compartirlo con el resto de Latinoamérica. La siguiente ponencia a cargo del licenciado Uriel Álvarez, licenciado en Tecnología Médica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con una maestría en Gerencia Hospitalaria, coordinador regional de gestión de laboratorio. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Como muy bien me han presentado, mi nombre es Uriel Álvarez. Me encargo de lo que es la parte de hacer el diagnóstico, también realizar las pruebas de monitoreo de CD4 y carga viral. Aquí les voy a mencionar también que nos valemos con el apoyo de lo que es el Instituto Conmemorativo Gorgas y la región de Chiriquí para poder realizar estas pruebas, porque sin el apoyo de ellos, pues realmente no pudiéramos realizar pues el número de pruebas, tanto de CD4 como de carga viral, que le realizamos a los pacientes durante su monitoreo y durante su ingreso. Aparte de eso, pues agradecer también a otras unidades internacionales como USAID, que gracias a ellos también tenemos equipos especializados para CD4, que actualmente este año ya lo estamos utilizando y estamos dando ese valor de inicio a cada paciente cuando ingresa a la clínica TAR. Bueno, primero que nada, pues comentarle que los recuentos de CD4 y los porcentajes de CD4 se han utilizado para evaluar el estado inmunológico de los pacientes cuando ingresan en la clínica TAR y también durante el monitoreo del tratamiento, para ver si se sospecha de alguna deficiencia en su sistema inmunológico. Realmente, pues como decía la licenciada y los licenciados y el doctor en ponencias anteriores, pues es muy importante este ítem porque a pesar de que tenemos una carga indetectable, muchos de los pacientes, como vamos a ver más adelante en las gráficas, sus CD4 permanecen, obviamente me imagino que por su manera de alimentarse, de cómo vivir, la alimentación, todos estos factores socioeconómicos y culturales afectan a que este aumento no se dé como se espera. El número absoluto y el porcentaje de linfocitos CD4 dice que son los parámetros celulares asociados a más estrecha al progreso de la enfermedad. Es decir, que mientras más bajo tenemos esto, podemos llegar a que el paciente llegue de un VIH diagnosticado a un estado de SIDA, cuando ya encontramos todos los síndromes, como en el caso es lo que es la tuberculosis y otras enfermedades como histoplasmosis.
Aquí pues nada más solamente le presento lo que es el equipo que tenemos ahorita de CD4, que es el BC Fat Presto, y un dibujo que pues realmente es lo que queremos con todos los pacientes, que es realmente lo que aumente nuestra defensa CD4 y disminuyan la carga viral. Voy a presentarle aquí un cuadro para ver cómo es el CD4 de los pacientes que están en tratamiento y que en un momento dado ingresan a la clínica de terapia antirretroviral de San Félix. En este caso vamos a tomar 3 años, 2018, 2019 y 2020. Durante el 2018, aquí vemos que los valores van a diferir porque al inicio pues teníamos muy pocas pruebas destinadas para nosotros y al inicio tampoco teníamos como sí pues nosotros un equipo para hacer el diagnóstico en sitio. Ya para el año 2019, entonces, sí se pudo tener las pruebas donadas por el equipo de USAID, porque ya el equipo lo teníamos, lo único que no teníamos eran las pruebas como tales, entonces no brindábamos la respuesta inmediata. En el 2018 se vio que aquellas personas que tenían menores de 200 CD4 eran aproximadamente un 33%. Aquellas personas entonces que tenían de 200 a 350 era un 29%. Cuando sumamos estos dos factores, eso da a un 62%. Es decir, que para el año 2018, los pacientes que ingresaban a la clínica TAR o que estaban en tratamiento, aproximadamente el 62% estaban en una inmunidad pues francamente disminuida. Es decir, que necesitaban, como hemos visto, un suplemento que nos ayudara a levantar esas defensas, porque en muchos de ellos, en muchos casos, pues no sabemos cómo es la alimentación en esos lugares. Para el año 2019, entonces, ahí pues se evidenció un 25% de las personas con menores de 200 de CD4. Para 200, 350 CD4, entonces hubo un 27%. Allí entonces, sumando esos dos parámetros, para el año 2019, nos dio un 52% de pacientes que estaban abajo de 350, que están desde 0 a 350 células de CD4. Para el 2020 se presentó el mismo cuadro que de 2018, es decir que un 62% de la población que ingresaba y que estaba en tratamiento y que realmente estaba dentro de la clínica como tal adherido al medicamento, el 62% estaba aún con el sistema inmunológico bajo, a pesar de que su CD4 en un momento dado, su carga viral estuviera un poquito aumentada. Aquí presentamos lo que es de forma gráfica, lo que les acabo de mencionar, que pues es realmente lo que estamos viendo en nuestra región y que realmente queremos que no solamente se hagan aquellos pacientes que son hospitalizados, sino aquellos pacientes que van en el diario ambulatorio a la clínica TAR y entonces puedan ser incluidos, porque este puede ser el sistema de inclusión y de exclusión para los pacientes que necesitan realmente la terapia de Immunex o sistema que pues impulse al sistema inmunológico a que se mejore, porque como dijo la licenciada Alexandra, pues en su momento dado hay muchos factores que influyen en que este sistema inmunológico no aumente. En muchos casos pues puede investigar que realmente la edad también es uno de los factores que hace que pues eso no aumente como tal, y tenemos muchos pacientes que están ya arriba de 50 años y que realmente requieren pues ese tipo de suplemento como tal, o niños menores de 14 años, que ya también tenemos bastante. Entonces, lo que les puedo comentar de los CD4 como algo importante es que pues, los CD4 pueden variar por diferentes motivos, como lo acabo de mencionar, por infecciones, que eso vemos regularmente en las atenciones diarias, también cuando los pacientes fueron vacunados en algún momento dado, en estado de estrés, como dijo la licenciada anteriormente, y otras condiciones diarias. Normalmente,
Por este motivo, nosotros, pues lo que le decimos a los pacientes es que si están padeciendo en un momento dado de alguna de estas afecciones, pues vengan en un momento que estén en una mejor condición para poder valorarlos de mejor manera. Además, los CD4 proporcionan acerca de la salud el sistema inmunológico acerca de cómo es la deficiencia el crecimiento del VIH. Algo que quizás también quiero hacerles recalcar aquí es que la carga viral, que también se toma en cuenta aquí y se le evalúa a los pacientes, es que su carga viral normalmente no es, a pesar de que está indetectable o suprimida, porque tomamos dos valores importantes, la supresión del virus y la indetectabilidad. La supresión es cuando están menor de 1000 copias y los indetectables pues que no presentan una copia per se en el equipo como tal. Normalmente esperamos que estas condiciones se vean concordantes, es decir que si yo tengo mi CD4 alto, pues mi carga viral disminuya, pero muchas veces es lo que tratamos de investigar y de observar mediante las gráficas y mediante todo el estudio que hemos realizado, evidenciar que pues realmente los suplementos que se toman en un momento dado ayudan al paciente a la mejora de su calidad de vida, que es el 95% que se dice en la actualidad, que anteriormente no se tomaba, que era el 95% de los detectados y después el 95% de los indetectables, y que esos pacientes indetectables todos estén, o el 95% de pacientes estén en un estado de calidad de vida dentro del sistema. Listo. La OMS nos propone. Evidentemente, doctor Gantes, no podemos sino, así como comenzamos, cerrar con usted como líder de este proyecto, como líder de este equipo, y con esta evidencia que evidentemente nos han traído y que nos muestra la labor que ha venido realizando, como bien mencionaba, en estos últimos 3 años. Así es, muchas gracias por invitarnos a la Casa Victus. Miren, la OMS nos pide que entremos en el tema del 95, 95, 95, de vincular al 95% de los diagnosticados y llevar al 95% de estos vinculados a la indetectabilidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo no es suficiente. Las intervenciones no solo de búsqueda, sino también de realización de cargas virales, nos dejan con un grupo de pacientes importantes que hemos señalado aquí, no tienen buena calidad por no tener buena nutrición y por lo tanto no tener su inmunidad por arriba de 200, lo que les da la oportunidad de estar no enfermos. Por lo tanto, creo y estoy convencido que la suplementación alimentaria, la complementación alimentaria y el uso de inmunomoduladores como lo es el Immunex Plus son de requerimientos necesarios en poblaciones especiales como las nuestras. Y concluimos con lo siguiente, que para abordar una problemática tan compleja como el VIH y SIDA dentro del territorio comarcal, es importante conocer los determinantes de la salud como línea basal, sobre todo en aspectos nutricionales e inmunológicos, y así conocer también de ellos cuáles son modificables con las ofertas existentes en el mercado, como las que nos da Immunex. Debemos fortalecer el equipo multidisciplinario, tanto el institucional como el no gubernamental, incluyendo la participación comunitaria, que es vital para realizar gestiones y programas que logren impacto y bajo costo-beneficio. Que la utilización del recurso financiero en situaciones puntuales de gran impacto ha demostrado en la gestión del Ministerio de Salud comarcal, utilizando en las estrategias de falla, la disminución de la necesidad hospitalaria en un 33% de nuestros pacientes vistos. Que hemos incrementado el CD4 a más de 200 en un por lo menos 15% de nuestros pacientes vistos intra y extrahospitalariamente, y que hemos logrado impactar en la disminución
de los presupuestos hospitalarios del Hospital General del Oriente Chiricano de por lo menos un 50% de lo que antes se le asignaba a la atención hospitalaria. Estas conclusiones creo que son más que suficientes para establecer una estrategia, una línea de ruta que nos conduzca a todos a realizar un proyecto de investigación. Agradezco a los más de 200 profesionales que actualmente nos están viendo a través de esta sala y les invito a participar en la recolección de algunos datos sugeridos, no solamente desde el punto de vista antropométrico, sino también serológicos, para la realización de un proyecto que nos permita definir el incremento porcentual en comparación con el tiempo del uso del Immunex. No solamente utilizando criterios obligatorios de screening que nos obligan los programas internacionales, los cuales son el CD4, la carga viral, la biometría hemática completa, la química completa, que incluye no solamente el perfil lipídico, las pruebas de función hepático-renal, sino la deshidrogenasa láctica para medir el riesgo para histoplasmosis, sino también otros, como lo son la albúmina, la hemoglobina, la transferrina y variables específicas antropométricas señaladas por nutrición, como lo son el peso, la talla, el índice de masa corporal, la valoración de circunferencia, cintura y cadera, y la valoración global subjetiva señalada por nutrición, así como la presencia aguda de enfermedad, para lograr al final evidenciar que nuestro Immunex Plus realmente está haciendo impacto a través de toda Latinoamérica. Sobre todo quiero agradecer los bonitos comentarios que he podido estar leyendo en la presente charla de República Dominicana que me han llegado hasta el chat. Estamos entonces abiertos a cualquier pregunta o comentario de la sala. Muchísimas gracias, doctor, a usted y a todo el equipo que le acompaña. Como dice, soy extensiva no solamente en los comentarios de República Dominicana, tenemos comentarios desde Nicaragua, felicitando la labor que realizan, agradeciendo, bendiciéndolos por lo que están haciendo en esta comunidad, los pacientes desde muy temprana edad. Tenemos algunas preguntas, una de ellas, por ejemplo, en relación al uso del suplemento Immunex Plus, ¿por cuántos días lo están recomendando? Nosotros estamos recomendando el uso de Immunex Plus en el ambiente intrahospitalario durante toda la estancia hospitalaria a razón de 2 tomas diarias. Y estamos espaciando esta entrega a razón de 1 toma diaria cada segundo día en los pacientes ambulatorios por los primeros 15 días después de visitar la clínica. Visitamos entonces al paciente ambulatoriamente y nos damos cuenta de su recuperación nutricional y en caso de lograrla, suspendemos siempre y cuando sus CD4 estén por arriba de 200. Si este parámetro de medición de la inmunidad todavía permanece disminuido, continuamos la utilización del producto. ¿Han encontrado alguna interacción fármaco-nutriente con la que recomienden quizás no hacer la suplementación o tener que rotarla? Bien, en el manejo hospitalario, pues nos valemos por lo que son los indicadores de laboratorio, el perfil hepático y perfil renal, para discriminar a aquel paciente que pueda o no pueda utilizar el suplemento. Pero hasta el momento, como lo hemos utilizado de esa manera, no hemos tenido paciente con algún tipo de interacción farmaconutriente. Muchísimas gracias. A esto quiero señalar algo más. La utilización del tenofovir desoxiprilo ha condicionado a través del largo periodo de uso de este producto de la presencia de falla renal en un gran número de pacientes, sobre todo en el mayor de 50 años. Es por eso que manifestó la licenciada Alexandra Lewis en su ponencia que cambiábamos este tenofovir por el uso del tenofovir alafenamida, de tal forma que pudiésemos utilizar sin falla renal el producto Immunex para favorecer también la mejora en la inmunidad del paciente. En relación a la inmunidad y justamente a estos pacientes con inmunodeficiencia,
nos consulta si tienen alguna experiencia o referencia de uso de Immunex Plus en otro tipo de inmunodeficiencias como el lupus o la artritis reumatoide. Realmente nuestra clínica se dedica solamente al manejo de pacientes por VIH-Sida. Sin embargo, sabemos que nuestra República de Panamá, dentro de sus protocolos, también tiene el uso de Immunex en las salas de UCRE, que son las salas de cuidados respiratorios especiales para pacientes por SARS-CoV-2. Y actualmente tenemos buenos resultados con la mejoría de nuestros pacientes que, no requiriendo la intubación, pueden ingerirlo de manera voluntaria, y aquellos que están intubados, siempre y cuando no tengan falla renal o hepática, pudiesen ser suplementados. Muchísimas gracias, doctor. Son extensivas las palabras de felicitaciones y agradecimiento para ustedes desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, desde Paraguay, como bien mencionaba, desde República Dominicana. Creo que Latinoamérica se ha movido con este tema y creo que ustedes han dejado una huella impecable. En relación, digamos, a los parámetros que bien mencionaron para el monitoreo de lo que sea la inmunodeficiencia, ¿cuál de los parámetros pudieran ustedes mencionar cuando estamos ante restricción de recursos económicos? ¿Cuál pudiera ser de manera constante o de manera más determinante que hay que escoger? Bueno, escucho un poco entrecortado el comentario. Sin embargo, dentro de los parámetros que estamos midiendo desde el punto de vista antropométrico, si la licenciada Varela no me deja mentir y hemos podido consolidar en nuestra presentación final, es peso, talla, índice de masa corporal, y dentro de los parámetros serológicos, la albúmina transferrina, perfil lipídico como principales, adicionales a los que exige los protocolos internacionales de manejo, que son obviamente la carga viral, el CD4, la biometría hemática completa y la química que involucra todo el perfil hepático renal y la deshidrogenasa láctica, como bien mencioné. Nos preguntan si hacen la toma de Immunex Plus de algún medicamento. Bueno, interacción no hemos tenido o presentado en algún nivel significativo, porque de repente cuando tú inicias un tratamiento, todo en el cuerpo, toda sustancia en el cuerpo nueva, de repente puedes tener un tipo de, por ejemplo, la tripla, cuando se utilizaba, causaba insomnio, pero a los 3 días no pasaba nada. El medicamento el paciente se adapta al medicamento y no ha habido hasta el día de hoy algún caso con Immunex reportado. Para mí ha sido una excelente idea haber incluido el tratamiento. Como ya el doctor mencionó, disminuyeron los días de estancias hospitalarias y algunas experiencias vividas. Puedo decir que el Immunex ha sido algo muy positivo para la clínica. Esta persona hace comentario en relación al manejo o a la administración de Immunex Plus en pacientes ambulatorios, y nos pudieran aclarar cómo están haciendo actualmente ese manejo. Sí, esa fue una iniciativa que tuvimos últimamente, porque a nuestros pacientes generalmente se les estaba dando el Immunex solamente a nivel hospitalario. Sin embargo, teníamos pacientes con cargas virales indetectables y con inmunidad disminuida por debajo de 200, lo que nos obligaba a la polifarmacia para la profilaxis primaria, sobre todo en el tema de el uso de trimethoprim sulfametoxazol, isoniazida, acitromicina, entre otras. Queríamos destetar un poco al paciente de la polifarmacia, y eso solamente lo podíamos conseguir si estos pacientes pudiesen aumentar su CD4 por arriba de 200, a tal punto de destetarlos de la profilaxis primaria. Entonces decidimos como equipo, ante esa realidad, de darle el Immunex Plus a todos los pacientes que llegaban a la clínica, que no teniendo ninguna enfermedad oportunista y que estaban indetectables, tenían esta condición de inmunidad disminuida. Y con estos pacientes comenzamos a hacer un primer esfuerzo
de la compra a través de, de los rubros que bien describió el licenciado Sandoval en su presentación, y logramos excelentes resultados con ellos, puesto que nosotros a lo largo del año de terapia pretendíamos aumentar solo con el uso de antirretrovirales de 50 CD4 en el año. Y esto lo pudiésemos lograr quizás en la mitad del tiempo de lo esperado. Por lo tanto, estos pacientes comenzaron a responder efectivamente no solamente al uso de antirretrovirales adheridos, sino también al uso del Immunex para suplementación alimentaria e inmunomodulación. Gracias, doctor. En relación a los efectos que mencionaron generados por algunos de los medicamentos, hablando propiamente de los cuadros de diarrea, nos preguntan cómo han manejado estos casos, cómo esto interfiere o ha interferido con la administración y de la dieta o de la suplementación. Sí, nosotros teníamos contraindicado el uso de algunos productos que generalmente utilizamos en pacientes no VIH positivos, como el lactobacillus, por ejemplo, eso está contraindicado. Y sabemos que también tenemos una población que ingiere agua no potable. Por lo tanto, las diarreas eran frecuentemente causadas por multiplicidad de agentes bacterianos, parasitarios, y tratamos estas diarreas sistemáticamente con el uso de metronidazol y garamicina, por lo menos por 3 días intrahospitalarios. Entonces, adicional a esto, comenzamos a dar desde el día 1 una dieta completa, hipercalórica, hiperproteica, e incluíamos 2 tomas de Immunex con buenos resultados, acortando la estancia hospitalaria, sin dejar de observar de manera muy precisa los desequilibrios hidroelectrolíticos del paciente para corregirlos visita con visita en el día. Excelente. Digamos, ya para ir terminando, agradecemos desde Perú, la ponencia, nos hablan específicamente desde Honduras, agradeciendo el trabajo y la labor que han desarrollado y por sobre todo la evidencia del trabajo multidisciplinario. Voy a cerrar con 2 preguntas que tenemos pendientes. Una de ellas es en relación a la utilización de Immunex Plus en pacientes positivos, embarazadas positivas. Tenemos a pacientes embarazadas en la sala, porque algunas embarazadas ingresan por doble infección, VIH-TB, y su condición de embarazo en el último trimestre condiciona a una cesárea obligada. No hemos tenido ningún problema con la utilización del producto en ellas, al contrario, condiciona una buena evolución postoperatoria en la cesárea. Y también estamos incluyendo otros pacientes que también pudiesen pensarse que no pueden entrar en la utilización de la suplementación, como los diabéticos. Hemos tenido buena respuesta con este tipo de pacientes, y los controles glicémicos están perfectos con la utilización de sus hipoglicemiantes orales, insulinas basales asociadas también. Muchísimas gracias. En relación a cuando habla de pacientes diabéticos, controles glicémicos, ustedes bien mencionaron data de pacientes con déficit o nutricionalmente en déficit. ¿Han tenido la experiencia en el caso contrario, en esta malnutrición por exceso que eventualmente pueden tener estos pacientes? Hay algunos medicamentos que condicionan a la aparición efectivamente de intolerancia a la glucosa dentro de los antirretrovirales. Esto es muy común en nuestros pacientes que se vuelvan metabólicos, es decir, hipertensos, diabéticos y obesos. Sin embargo, la condición sine qua non para el uso de Immunex sigue siendo la disminución del CD4. Si a estos pacientes no se les da el aporte para que mejoren su inmunidad, la condición de diabetes, VIH, pues dificulta mucho más el manejo clínico. Así que para nosotros está indicado y sobreindicado en estos pacientes con inmunidad disminuida y diabéticos la utilización de la suplementación y la inmunomodulación a través del Immunex Plus. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, más que palabras de felicitaciones, de agradecimiento, bendiciones de su país, de Panamá, las que lo están observando en este momento. Y creo que esta pregunta es excelente para dar conclusión al evento.
y es ¿cuál sería su mejor recomendación para aquellos que quieran replicar este tipo de programa en su institución? Para mí sigue siendo una gran recomendación la utilización del Inmunex. Cuando yo veía en el mercado que podía ofrecer a estos pacientes para buscar esa esperanza para mejorar la calidad de vida, precisamente pensaba en la nutrición y el mejorar el estado metabólico del paciente. E Inmunex Plus se ha convertido en la mejor oferta del mercado y la mejor oferta para nosotros en la clínica de terapia antirretroviral en mejorar la inmunidad y lograr ese último 95, que es mejorar el 95% de la calidad de vida de nuestros pacientes. Agradecemos la oportunidad a Victus de ofrecernos este producto que seguiremos utilizando en la medida de las posibilidades, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también presupuestario en nuestro país. Doctor, más que agradecidos y complacidos, como digo, sobre todo cuando como seres humanos y como profesionales, ustedes están dejando esta huella dentro de esta comarca y que ya esto se ha extendido como programa dentro del país. Realmente, mis respetos y admiración a todo el equipo, a usted como guía de esta idea. Digo, nació hace dos años. Creo que puedo recordar las conversaciones iniciales y ver hoy día materializado con estos resultados que ustedes nos traen y nos comparten. Realmente nos llena de orgullo y nos llena sobre todo de la fuerza de seguir adelante en medio de cada una de las dificultades que la vida, pues, como siempre nos trae. Así es. Nos despedimos agradeciendo a Victus la oportunidad. Agradezco también a todos los profesionales que se han unido a esta charla y que nos han permitido transmitir la experiencia de nuestro abordaje hacia la problemática de la pandemia VIH y SIDA en la comarca Nove Buglé. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Cuídense mucho.